¿Quién pone la velocidad? El mercado pone una, pero tu talento pone la otra. ¿Cómo captas el talento? Si eres muy lento, si eres muy rígido, tienes un problema. Él siempre decía, cuando tú haces una cosa bien, tienes la obligación de saber por qué la has hecho bien. A quien más le cuesta desaprender es precisamente a los que dicen que hay que desaprender, que son los que están arriba. ¿Cuál es el precio de tener una decisión tomada y no ejecutada? Hola, antes de empezar el capítulo de hoy quiero decirte que este es un espacio que está sponsorizado por Depersómetro, que es la herramienta que tenemos en Depersonas para poderles decir a las empresas lo que está pasando en sus equipos antes incluso de que las personas decidan abandonarlo o para crear circunstancias en donde la gente quiera quedarse. Espero que disfrutes del capítulo de hoy. Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar hasta Madrid para hablar con una persona a la que conocí hace muchísimos años ya, más de los que puedo recordar, y con el que me acabo de reencontrar en este podcast, y eso ya por sí, ya de por sí ya sería un suficiente argumento para haber abierto el podcast. Así que déjenme que les presente a Manuel Laborda. Él es director de innovación en Arribes Enlightenment y luego director del curso de entrenador superior de baloncesto de la Federación Española de Baloncesto en España, valga la redundancia. Manuel, es un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Bien hallado, y efectivamente hacía mucho que no nos veíamos y aunque la última vez fue tomando una cervecita, hoy hay mucha más distancia y una distancia horaria que nos impide la cervecita, pero seguro que encontramos el momento de tomarla. Se me ha escapado el pretérito con el ha sido, pero claro, es que ha sido un honor reencontrarte y tener la oportunidad de charlar contigo de cosas que nos apasionan a ambos, ¿no? Una de ellas es obviamente el baloncesto y todo lo que el baloncesto nos aporta para nuestro día a día, y otra es tu vocación y tu fijación por la innovación. ¿A qué se debe eso? El por qué siempre intentar estar en la vanguardia, en hacer cosas que otros no han pensado? La principal motivación que tengo es que, como llevo muchos años de freelance, la innovación tienes que tenerla un poco en la cabeza de manera permanente porque, uno, internamente tú tienes que reinventarte y tienes que ser capaz de sacar producto, servicio nuevo, de aportar valor, ¿no? Más que la obsesión por la innovación, yo te diría que mi obsesión es por tratar de aportar valor a mis clientes, ¿no? A los clientes que yo tengo, a los clientes que yo quiero tener, ¿no? Eso sí que a mí me obsesiona. Y creo que la aportación de valor, si no viene de la mano de la innovación, pues es mucho más compleja, ¿no? Si no te conviertes en una especie de comisionista de ideas para arriba y para abajo, y ahí sí que se pierde valor, ¿no? Cuando no ayudas a los demás, yo sí que estoy preocupado. Sácame de mi error si no estoy en lo cierto. La innovación, todo el mundo cree que va de unos tipos que van con pelo largo, con pantalones cortos y que Posit. llevan los posit por todos lados y llevan las uñas largas y van arañando por el pasillo. Pero en uno de tus últimos posts en LinkedIn, tú hablabas de la innovación como parte de un proceso, ¿no? Es algo, la innovación es solamente la generación de ideas alocadas que solamente se le ocurren a algunos, o forma parte de un proceso. Mira, la innovación yo creo que también se ha convertido en una especie de, como el greenwashing, ¿no? Que hemos tenido con el tema de la sostenibilidad, lo estamos teniendo. Yo creo que con la innovación ocurre una cosa parecida, y es que todo el mundo dice que tiene que innovar o todo el mundo dice que innova, pero no sé si todo el mundo realmente innova. Entonces, ¿cuándo innovas? Innovas cuando tú cambias algo y ese cambio aporta valor a tu cliente. Por eso te decía antes que estoy un poco obsesionado con eso. Evidentemente, para innovar hay que tener un método. Y hay miles de métodos, ¿no? No vamos a hacer aquí ahora un detalle de la cantidad de metodologías que puede haber para innovar, para montar startups, para lo que sea, ¿no? Nosotros en Arribes Enlightenment también tenemos la nuestra propia, basada en otra cosa un poco más distinta que los demás, pero creo que hay que tener un método que seas capaz también de hackearlo. Yo entiendo la metodología como una especie de camino, una especie de carril, que si tienes mucho talento o trabajas con mucho talento, lo puedes hacer mucho más amplio porque si no, lo estás matando. Y cuando vienen mal dadas, si tienes el carril, te metes en el carril y te irá llevando. Por tanto, para innovar ¿es un proceso? Absolutamente. No tengo ninguna, o al menos en mi opinión,
innovar en abierto, creo que esto uno de tus invitados, Xavier Marcet, lo expresa muy bien en su libro, en el de Esquivar la mediocridad. O sea, tampoco es que se deje la innovación en abierto y a lo loco y a ver qué ocurre, ¿no? Probablemente tampoco sea bueno. Es verdad, que muchas veces cuando escuchas a personas como Xavier te das cuenta que al final todo tiene una razón de ser y pueden salir cosas espontáneas, pero luego si no hay un orden y un método, efectivamente la buena idea se puede quedar en eso, en cuántas buenas ideas se han quedado por ahí simplemente porque alguien no la abrazó y no le dio forma y no consiguió llevarlo a cabo, ¿no? Sí, y no hay seguimiento. Muchas veces en la innovación tampoco hay seguimiento, sino que se hace bueno, pues un primer pistoletazo de salida, pero luego no se hace ese follow-up que creo que es súper necesario, ¿no? Porque disciplina, tienes un compromiso y eso es interesante también, el dejarlo muy claro en las empresas. Fíjate Que que se trata de algo continuo. igual tiene que ver esto con los diferentes perfiles conductuales, ¿no? Típicamente un emprendedor tiene, o un innovador es un emprendedor que tiene una idea y es bueno generar estos espacios, en generar estas ideas, en generar estas disrupciones, pero a lo mejor no es tan bueno en esto que tú acabas de decir, en el follow-up, en el seguimiento, ¿no? ¿Qué tal si nos rodeamos de gente que nos complementen en esa parte, ¿no? Igual por ahí tener esos equipos balanceados, ¿no? Sí, obvio que muchas veces hay gente muy buena lanzando ideas, conceptualizando, pero luego necesitas gestionar ese proyecto, que muchas veces el proyecto enlaza con otro proyecto o deriva en otro proyecto tipo spin-off y necesitas ese perfil complementario al súper creativo. Necesitas alguien que sea más de método, como decíamos, o de seguimiento. Manuel, innova la Y gente joven. convivir entre ellos, que eso es lo complicado, ¿eh? Sí, sí, seguro, seguro. Y armar con lo mejor de cada casa el producto final. Te quería preguntar si innova la gente joven. Mira, yo vengo de este fin de semana, he participado como mentor en un hackathon en Bilbao de sostenibilidad. Creo que es el séptimo o el octavo en el que participo como mentor y yo creo que maltratamos, al menos en la narrativa, a la juventud. A mí me parece eh, que la juventud tiene muchísimas cosas que nosotros ahora mismo, probablemente por estructura mental, no la respetamos. Y tengo conversaciones con amigos, con compañeros sobre los jóvenes. Para mí hay una cosa que los jóvenes hacen muy bien y es que ellos respetan la jerarquía, pero no la temen. O sea, ellos son capaces de ir a un jefe y decirle una idea que ellos han tenido. Eso probablemente en nuestra generación, la jerarquía era tremendamente vertical y generaba un poco de miedo. No solamente es que la respetaba, sino que era como, bueno, yo estoy en mi puesto, pero no voy a subir para arriba para dar una idea. Y yo creo que eso la juventud, probablemente por esta explosión que ha habido en la gestión perdona, en la gestión del conocimiento, no, en el conocimiento en sí, en el que todo está mucho más atomizado, en el que las carreras ya no son las que hicimos hace 20 o 30 o 40 años, eh, acceden a soluciones absolutamente fuera de nuestras primeras estructuras mentales, ¿no? En los hackatones en los que participo, a mí me alucina cómo un ingeniero de datos habla con una chica que es de comunicación, con otra chica que es de UX, y son capaces en menos de 24 horas de armar una solución a un reto que una multinacional no ha sido capaz de encontrarlo. Entonces, la gente, por sintetizar, la gente joven innova, sí y mucho. Y además tenemos que ponerlo en valor. Y además tenemos que darle responsabilidades para que lo hagan. Porque a veces nos da miedo. Y tratar con gente joven, creo que las empresas necesitan meter esos perfiles para que se rompan esas estructuras tan rígidas para arriba, de que el conocimiento vaya de abajo arriba también. Esto lo he hablado muchísimo con Josu Ugarte, que es amigo y presidente de Schneider Eléctrica, y estamos muy de acuerdo. O sea, necesitas que el de abajo suba para arriba el conocimiento. Porque no tenemos el conocimiento del mercado como lo tienen. No, o del mercado o de lo nuevo que está surgiendo, tenemos que darles espacio a ellos.
¿Y qué se podría hacer entonces si el problema es esos tapones naturales que se van produciendo en las organizaciones por los cuales no fluye todo este conocimiento? ¿Qué se podría hacer para eliminar todo eso? Bueno, a mí el nombre de tu empresa como me gusta mucho, el de personas, porque estamos hablando de personas. Creo que los departamentos de personas, que seguro que tú has hablado 1000 veces de esto de que si recursos humanos o personas, parece que suena mucho mejor de personas que de recursos. eh, Creo que tienen que, la captación del talento, la retención del talento, ahí es donde hay un reto fundamental, ¿no? Eh, Crear esas culturas en las empresas, pero claro, crear una cultura en la empresa, como dice Xavier Marcet, cuando cierra los ojos y sabes cómo se va a comportar la organización, creo que ahí es donde, los departamentos de personas tienen que ir creando esa cultura para que el de abajo no tenga el miedo, que yo creo que no lo tiene, pero tienen que haber caminos y tiene que haber escenarios, espacios donde suba el conocimiento y los de arriba sean mucho más permeables a que suban. Pero yo creo que lo vamos a acabar viendo con total seguridad. Uno de los. Yo confío en eso, confío en eso y siempre he sido muy provocador en las empresas en donde he estado, intentando, como tú dices, cambiar el statu quo. En algunos sitios ha habido este ecosistema en donde no solamente se ha abrazado a lo nuevo, sino se ha impulsado y se ha provocado. Yo me acuerdo cuando en el banco donde trabajé había un ejercicio, un año en donde éramos 3.000 en aquel momento y se decía objetivo 9.000, ¿no? Decía, si los 3.000 ponemos 3 ideas cada uno, al final acabamos teniendo 9.000 ideas. 3 ideas en un año no es tanta cosa, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de ideas para mejorar tu día a día, ¿no? O sea, al final una idea no tiene por qué ser la cojo idea de partida, sino simplemente encontrar, o así lo he pensado yo, es encontrar una solución distinta a un problema cotidiano, ¿no? Entonces, claro, si al final del año tú tienes que gestionar 9.000 ideas, tienes un bendito problema, ¿eh? Y se impulsaba que la gente plasmara sus 3 ideas, ¿no? A lo largo del año. Decía, una es que el ecosistema te acompañe y te empuje, y la otra es bueno, que por lo menos no se castigue, ¿no? Que no, que lo que tú dices, ¿no? Que se generen estas vías para que alguien pueda levantar la mano y decir, oiga, se podría hacer de este modo. Y alguien diga, vamos a escuchar al carajito este y a ver qué nos puede contar. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Mira, por volver a la experiencia del hackathon, yo veo que las empresas participan con un doble motivo. El primero es, evidentemente, solucionar el reto con el que van allí, ¿no? Pues un reto que yo he tenido retos de tuercas de camión, que se tenían cuando iban volcando, iban fabricando tuercas de camión y había mermas. Y cada vez que volcaban una tolva, pues los tornillos chocaban y eso cuando lo metías en un proceso de calidad pues había un X% de pérdidas, pero claro, en unas producciones tan gigantescas, el monto económico era muy alto. Lo digo por llevarlo a una cosa que es como tan industrial como la tuerca, como un tornillo para camiones, ¿eh? Entonces, ellos querían solucionar eso y créeme que lo solucionaron, porque se juntaron 5 ingenieros y una persona de empresa y una persona de comunicación y de diseño, hicieron, bueno, una solución que les encantó. Entonces, la primera razón por la que va la empresa es para solucionar un reto, pero la segunda es para captar talento viéndolo en directo, porque la entrevista de trabajo, vale, muy bien, ¿y usted cómo trabaja en equipo? No, pues yo, vamos, trabajo en equipo, pero claro, si tú ves allí cómo durante 24 horas, y estos son 24 horas, es decir, a las 12 de la noche están trabajando entre ellos, y saber cómo toleran el estrés, y saber cómo toleran una opinión distinta, y saber cómo integran su conocimiento con el del otro, y cómo saber esas empresas que creo que tienen un índice de madurez en la captación de talento mucho más alto que los demás, es que creo que competitivamente, en muy poco tiempo, van a ser capaces de superar a los demás. Entonces, las empresas tienen que echar abajo, que Xavier Marcet lo habla mucho, tienen que desaprender determinadas estructuras. Porque la velocidad de fuera no puede ser mucho más grande que la velocidad de dentro. Si la velocidad de dentro es muy lenta y la de fuera, pues todos sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, te tienes que acompasar. ¿Quién pone la velocidad? El mercado pone una, pero tu talento pone la otra. ¿Cómo captas el talento? Si eres muy lento, si eres muy rígido, tienes un problema. Totalmente de acuerdo con el concepto de desaprender, pero también en mi experiencia, a quien más le cuesta desaprender
es precisamente a los que dicen que hay que desaprender, que son los que están arriba. ¿Por qué? Porque haciendo las cosas como las han hecho, han conseguido llegar donde están. Entonces, ¿por qué cambiar? Y sobre todo, ¿qué consecuencias y qué precio voy a pagar por cambiar la forma que me ha traído hasta aquí, ¿no? Mira, esto lo hablo mucho con Josu. eh, Al final eres un directivo, eres un líder, eres lo que quieras, pero tienes que tomar decisiones. Y entonces, y yo te ahora hago la otra pregunta, ¿cuál es el precio de tener una decisión tomada y no ejecutada? Altísimo, porque probablemente tú sabes que tienes que hacerlo y no lo haces. Ya. Entonces, el precio, mientras el mercado va a una velocidad muy alta, de que tú no hagas nada, eso sí que es alto. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces en las empresas eso es un costo de oportunidad, es un costo hundido que no es visible para nadie, salvo para el que sabe que no está tomando la decisión correcta. That's it. Y con un poquito de suerte para el consejo que le dice, oye, pero ¿por qué no estás haciendo cosas distintas, no? Pero claro, el precio que pagas cuando haces algo que no sale como esperado y entonces voy a esta parte cultural que tenemos de machacar al que se ha equivocado con algo, ¿no? Y esto enlaza con lo que con tu otra pasión y la mía, que es el mundo del baloncesto. Nosotros estamos acostumbrados a gestionar los errores. ¿Por qué? Porque es que el deporte es error. Es que para que tú puedas acabar un partido, igual has tenido que acabar en un 30% de tiros libres, lo que significa que has fallado de tiros de 3, lo que significa que has fallado 7 de cada 10. Por tanto, claro, nosotros convivimos con el error, pero en el mundo de la empresa no se convive tanto con el error. El error se paga y muy caro, ¿eh? Estoy de acuerdo. Mira, Josu ha sido jugador profesional de fútbol y, claro, entonces, es verdad que perdona, me relaciono al final con un montón de gente que tiene que ver con el mundo del deporte, ¿no? Por una cosa o por la otra has entrado en contacto con ellos, ¿no? Josu, Manolo Coloma, que ha estado aquí contigo, David Gil, claro, son gente que sabe lo que es perder. Uno de los, cuando te dicen los valores del deporte y tal, yo no sé si el deporte tiene valores como tal, los tienen las personas, lo que sí que creo es que el deporte es un escenario para desarrollar valores. Pero no sé si el deporte los tiene, ¿no? Sobre todo cuando veo el sábado por la mañana 20 padres pegándose en un partido de 12 años, porque no sé si el deporte los tiene o los tienen las personas y el deporte nos favorece el desarrollarlos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que el deporte enseña es a tolerar la frustración, porque te equivocas más veces de las que aciertas. Y entonces tienes que tomar decisiones y tienes que acarrear con ellas. Y sobre esa decisión que has tomado, tendrás que tomar las siguientes. Pues me he equivocado en un tiempo muerto, pues el siguiente ya no lo puedo pedir, pues tendré que hacer un cambio, pues tendré que cambiar la defensa en zona, pues tendré. Pero ha habido una primera decisión que ha sido errónea. Y que estoy fustigándome, ¿no? Esto siempre se lo decimos a los jugadores y a las jugadoras. Has fallado la entrada, da igual, baja y defiende. Olvida, echa a la basura ese error, no, ya, que ya no te penalice mentalmente. Y creo que las empresas, aparte del miedo al error, es verdad que luego se queda demasiado con el error. Y mira, otra de las personas con las que yo he aprendido mucho, que quizás tú hayas jugado contra él, es Luis Martín, que es uno de los cofundadores de Arribes Enlightenment, ha sido muchos años directivo en Microsoft. Él siempre decía, cuando tú haces una cosa bien, tienes la obligación de saber por qué la has hecho bien. Porque si no, lo atribuiría a la casualidad y eso es mucho peor. No nos fijemos en el fallo. ¿Por qué, por qué has acertado en esta? O sea, ¿por qué ha ido bien este proyecto? ¿Por qué ha ido bien este producto? Analízalo. Yo creo que eso es una enseñanza muy interesante, más que focalizarnos en el. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, yo creo que si hay algo peor que achacar los errores a la mala suerte es achacar los aciertos a la suerte. Wow, es que hemos tenido suerte. Bueno, algo habrás hecho bien para llegar hasta ahí, ¿no? Aprende de ello y trata de replicarlo muchas más veces, ¿no? Y Estoy de acuerdo. compártelo. Y compártelo, estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate, según te estaba escuchando, estaba pensando en esta gestión del duelo, en esta gestión del fracaso, que yo siempre me he preguntado por qué la tengo tan rápida. O sea, yo cuando pierdo algo, ¿sabes? Y eso lo hablaba, fíjate, con una persona con la que voy a hablar hoy también para otra cosa, con Pablo Martínez Arroyo, ¿no?
Yo cuando salí del banco donde trabajé por 20 años, estábamos tomando un café una mañana, yo creo que si no fue la mañana siguiente, fue la de arriba, o sea, fueron como dos mañanas después, y le decía, mira, me decía, oye, ¿cómo estás y tal? Digo, pues esto es como cuando te pitan la quinta falta y tú no has hecho nada. No estabas en la jugada, te han pitado la quinta falta y tienes dos maneras. Una, lamentarte por las esquinas y cabrearte y enfadarte y algunos tiran la silla y no sé cuántos. Y la otra es desabrocharte las zapatillas y empezar a pensar en el partido que viene, que es el importante. Lo que pasó ya no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, qué interesante este concepto de cómo pasamos el duelo de rápido, ¿no? Sí, 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 sí. Además, generalmente cuando el duelo no lo pasas rápido o no lo haces bien, yo creo que hay que cerrar las cosas bien, ¿no? Habrá gente que lo necesite más rápido, ¿no? Pero sobre todo es el impacto que tiene cuando tú no cierras las cosas bien en el entorno, ¿no? Por seguir tu símil, Ujú. si cuando te pitan la quinta te vas al banquillo, tiras la botella, das una patada, al final es una técnica al banquillo que está más penalizada que si te la pitan a ti. Y al final, ¿quién es el perjudicado de tu frustración? El Todo el entorno. equipo. Ujú. Y yo creo que esto también ocurre demasiadas veces cuando no toleramos bien esa frustración o que nos ha salido, el proyecto ha salido mal. Entonces se empieza a hacer una bola en la que se empieza a hablar del pasado y perdemos tiempo y foco de lo que tenemos que hacer de futuro. Fíjate que en este sentido, una de las cosas que yo hablo con los directivos es olvidar el sentimiento de culpa, o sea, olvidar, buscar al culpable. Yo he vivido con jefes que cuando ocurría algo, lo primero que hacían era buscar al culpable. ¿Quién ha sido? En lugar de, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo podemos arreglar? Y luego ya veremos cómo no repetimos, pero en primer lugar, cambiar la culpa por la responsabilidad, ¿no? Oye, ¿quién es el responsable de esto? Y ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque ya no podemos cambiar el fallo que hemos cometido, sino lo que podemos hacer es encontrar las soluciones, ¿no? Qué interesante también este cambio de Sí. enfoque, ¿no? De olvidarnos de la culpa, ¿no? Yo tengo por ahí un draft de artículo hecho de culpas y responsabilidades que va también mucho por ahí, ¿no? Parece que la responsabilidad es más compartida o menos, o tiene un dedo menos acusador que la culpa y tiene como un trasfondo mucho más de construcción que la culpa, que es como tirar al pasado sufrimiento y no, la responsabilidad es la asumimos, la mejoramos y tiramos para adelante. Incluso te diría, siendo la responsabilidad de uno solo, uno está dispuesto a aceptar la responsabilidad, pero no está dispuesto a aceptar la culpa. La culpa es un término que nos castiga tanto Es doloso. claro, cuando tú preguntas, ¿quién tiene la culpa? Nadie quiere levantar la mano. Ahora, ¿quién es el responsable? Yo soy el responsable. Me gusta mucho fíjate, de un profesor que tuve, Santiago Álvarez de Mon, que dividía la palabra responsabilidad en dos. La dividía en response, habilidad, ¿no? Decía, la responsabilidad no es más que la habilidad para dar respuesta, es la capacidad que tenemos para responder Interesante. ante algo que ha pasado, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere tener la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de esto? Yo soy el responsable. Yo puedo dar una solución a esto que ha ocurrido, pero nadie quiere tener la culpa. Entonces, qué interesante cambiar estos términos también en el mundo de la empresa y sobre todo en el mundo de la innovación, que tan necesarios son, ¿no? Y los jóvenes, una de las cosas que yo creo que ellos cambian a la hora de buscar trabajo, de solicitar un puesto, ellos quieren responsabilidad, o sea, la demandan. Sí, sí. Entonces, creo que eso es tremendamente positivo, porque si el entorno cambia bottom-up, es mucho mejor que cuando crece al contrario, desde arriba. O sea, desde arriba sí que ejerces culpa. Manuel, ¿qué otras cosas de las que has aprendido el baloncesto se pueden llevar al mundo de la empresa? Mira, este es un concepto que también lo hablo mucho. Hay como una especie de mantra de que el deporte tiene que aprender de la empresa y yo creo que tenemos que aprender un poco. No me gustaría situar a uno por encima de otro, pero si tuviera que situarlo, igual situaba a la empresa, ¿eh? Pero mira, yo creo que la tolerancia, esto lo hemos hablado, la tolerancia a la frustración, creo que eso es una cosa que sí que deja una huella. Dos, la capacidad de compromiso. El compromiso incluye ahí el sufrimiento, ¿no? Una vez le oí a un ciclista que tengo que aprender a correr con dolor en las piernas, ¿no? Pues
llévalo a la empresa. Tienes que aprender a trabajar con el estrés, tienes que aprender a trabajar con muchas horas o con pocas horas, ¿no? Eh, yo pondría esas dos, ¿no? Bueno, y una tercera. Y la habilidad que te da para tomar decisiones, ¿no? Es que no tienes mucho tiempo para hacer cosas. Ni como jugador, ni como entrenador. Tienes el tiempo justo desde que te pasa algo por encima, algo por delante, tienes que tomar una decisión. El entrenador tiene que tomar unas, el jugador, la jugadora tiene que tomar otras, y eso sí que se lleva. Y luego, como entrenador, yo creo que te ayuda a desarrollar una habilidad que es la comunicación, el hablar en público, que yo tuve suerte en mi colegio y teníamos una asignatura que se llamaba oratoria, que ahora mismo me parece que es una bendición el poder hablar en público. Me sigue llamando la atención gente que le llamas y dice, no, es que yo en público lo paso muy mal. Me da respeto el que una persona madura lo pase mal hablando en público porque es que algo no hemos trabajado bien. Y yo creo que el deporte esas cosas nos la da, la toma de decisiones, la capacidad de comunicación, el compromiso y la capacidad de pasarlo mal, ¿no? De tolerar la frustración. Esas son Cuando, para mí cuatro cosas. no, no, sin duda. Cuando hablabas de toma de decisiones, estaba pensando en si no está también la anticipación, porque cuando es verdad que tomamos decisiones, cuando tú estás jugando, te llega una bola y tienes que decidir qué hacer, ¿no? Tienes que decidir y no tienes más de 3 segundos, porque o botas, o pasas, o tiras, ¿no? No tienes más cosas que hacer, ¿no? Entonces, tienes que levantar la mirada, tienes que ver cómo está. Antes de ninguna cosa, tienes que mirar a ver cómo está tu entorno. Pero según te estaba escuchando, estaba pensando, bueno, y la anticipación, porque es verdad que para tú poder tomar una buena decisión, según te está llegando la bola, tú ya estás mirando el entorno y entendiendo cuál de entre esas alternativas que tienes va a ser la mejor, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que tú has sido bueno. No, yo he sido malo, por eso tengo que A ti te ha por eso, entrenado, a ti te por ha eso te- entrenado Charlie, a por ti eso tengo que tal, entonces. trabajar, por eso tengo que trabajar, Manuel. Pero tú has sido bueno jugando y claro, eso yo creo que no está al alcance de todos, de que probablemente sea una de las cosas que diferencia un jugador de otro, ¿no? Que antes de que ocurra una cosa, él está viendo dos jugadas por delante y sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Creo que no está al alcance de todos. Creo que es una parte de talento del jugador, ¿no? Que es, como dice yo, jugarte esa capacidad. El talento es la capacidad de aportar desde el minuto uno. O sea, según llegas, ya estás aportando. Y llega un jugador y se pone en el campo y ya tiene todo en la cabeza. Pero yo creo que no está al alcance de todos, ¿eh? Yo creo que no está. De hecho, pues el jugador anormal, le llega el balón y es como un diagrama de Gantt, ¿no? Pues según va pasando una cosa, fin, inicio, fin, inicio, inicio, fin, inicio, fin. Bueno, igual es algo que también se desarrolla, ¿no? Si piensas en jugadores más mayores o jugadores más jovencitos, pero es verdad que eso, fíjate, y ahora que estaba pensando en eso ha sido una ventaja en el mundo de la empresa, porque de repente cuando tú estás en una reunión, ya estás intentando entender qué es lo que va a pasar en esa reunión y quién va a decir qué, y como conoces el partido, conoces el overall, no estás fijándote Sí. solamente en lo que tú tienes que hacer, sino en lo que va a hacer el pivot del otro lado, en lo que va a hacer el no sé qué, y tú dices, wow, espérate, como ahora salte y diga esto, me muero de la risa. Y efectivamente salta y dice, oye, que esto va, coño, macho, ya la tengo, ¿no? Ya sé dónde estoy jugando, ¿no? Qué A mí interesante. me gustaría poner en valor a un invitado que tuviste, Sergio Scariolo. Eh, yo creo que nos daremos cuenta del legado que él ha dejado en el baloncesto español y tardaremos, pero creo que es muy, muy grande lo que Sergio ha dejado. Entre otras cosas, porque él ha sido como bastante abierto a la hora de que el conocimiento vaya calando, jamás te dice que no a nada, además tienes una garantía de que te pide siempre una fecha, de que va a estar preparado con el máximo detalle. Y una de las cosas es cómo Sergio prepara el partido, ¿no? Que es, prepara una reunión, prepara un partido, prepara un proyecto, da igual, eso sí. Entonces, yo admiro mucho a Sergio por esa capacidad de trabajo de máxima calidad que él tiene. Y esa preparación del partido de si va a pasar esto, si puede pasar esto, si puede, es difícil que a Sergio le pillen en un partido. Luego se puede ganar o se puede perder, ¿eh? Pero otro amigo que ha trabajado con él, Alberto Lorenzo,
tiene una frase muy buena que es: no sabemos lo que va a pasar, pero pase lo que pase tenemos que estar preparados. Como entrenador. Y eso sí que, si lo llevamos al mundo de la empresa, eso sería perfectamente aplicable. Y ahí sí que tú tienes mucha experiencia, en las reuniones se ve. Se ve quién ha llevado la reunión preparada y quién no. Y además es que se lo llevan por delante. Y la sensación además es mala del que no se la lleva, de Sí, poco sí. profesional. Sí, sí. Y eso sí que creo que no se lo debería permitir ningún profesional ir, bueno, pues allí a pecho descubierto una reunión sin prepararla. Y por eso me gustaría poner en valor el trabajo de Sergio y esa aplicabilidad al mundo de la empresa. A mí es de las personas que más me ha impactado conocer a Sergio. Manuel, me quedaría hablando contigo horas y lo tenemos que hacer. Nos tenemos que juntar off the record y tomarnos unas cervezas para recordar aquellas primeras que tuvimos. Manuel Pues Laborda, hecho. director de innovación en Arribes Enlightenment y director del curso de entrenador superior de baloncesto de la Federación Española. Te mando un abrazo gigante, gracias por tu tiempo y nada, que la conversación continúe. Yo también te lo mando a ti, te doy muchísimas veces las gracias por creer que podía aportar algo en tu podcast, y cuando quieras, off the record o on air, volvemos a juntarnos. Un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!